la unanimidad grupal contra. Pero claro, fijaos qué tipo de forma de resolver los problemas de los grupos. Como somos un grupo que no cooperamos, que no colaboramos, que no nos fiamos unos de otros, que rivalizamos, que estamos a la greña unos con otros. Pensad lo que es un departamento, una unidad, una empresa, un país, da igual, el nivel de agregación es el que queráis. Fijaos, la forma de resolver esa crisis es encontrar un enemigo común. No encontrarlo, fabricarlo. Esto es lo que es grave del tema. No es que hemos encontrado cuál es nuestro enemigo, es que lo hemos fabricado. Y claro, para que eso funcione, no vale decir que va de mentirijillas. No vamos a decir, vamos a coger a Paula, por ejemplo, y vamos a convertirla en nuestra enemiga común, ¿vale? Solo lo vamos a hacer por un rato y para resolver nuestra crisis como grupo. Porque como no funcionamos, vamos a ver si todos a una contra Paula, vamos a funcionar así, pero ya sabemos que Paula no es mala, ni perversa, ni malvada, sino que estamos utilizándola instrumentalmente como un grupo. No es así como funciona. Para que funcione bien engrasado el mecanismo del chivo expiatorio, hace falta que todos y cada uno de los miembros de ese grupo crean de verdad que el chivo expiatorio es culpable, responsable y merecedor del mal que entre todos vamos a infligir. Es decir, todos los que participan para que este mecanismo sea efectivo deben creer que luchan por la justicia, por el orden, por el bienestar, es decir, contra el enemigo intrínsecamente perverso que acabamos de decretar, sea interno o sea externo, porque puede ser el país de al lado, o el país más lejano, o el grupo X, o el grupo Z, que es nuestro enemigo. Bueno, ¿qué ha descubierto la antropología? Y esto, agárrense a las sillas. Que el mecanismo del chivo expiatorio es un mecanismo que espontáneamente aflora desde el momento que los grupos humanos, pequeños o grandes, se ven amenazados de crisis. Pequeños mecanismos del chivo expiatorio, que son más triviales, que producen daño, pero que en fin no llevan a consecuencias tan graves, o grandes mecanismos del chivo expiatorio, como es declarar guerras al enemigo común. Y da igual quién sea este enemigo, porque primero tenemos uno y luego inventamos otro. Es decir, los grupos humanos, cuando se ven amenazados de esta situación de posible desintegración, posible desaparición, reaccionan espontáneamente eligiendo dentro de su seno o fuera miembros, individuos que van a cargar con las culpas de todo, que van a ser señalados como los culpables universales de todo lo que ocurre mal en esa unidad, departamento o país o nación. Tal es siempre el esquema de todo nacionalismo, del de aquí o el de allí, que es generar en el otro, el agresor, que no me está dejando ser lo que yo soy, y por tanto convertirle en un chivo expiatorio. Pero tal es el esquema del grupo de amigas que han quedado para la cena de Navidad y que en el momento en que la primera abandona y se va a casa, hay que ver cómo la ponen entre todas. Fíjate, esa. Cargan, la critican. Daos cuenta cómo los grupos humanos son perfectamente capaces de aglutinarse, de reunirse contra algo, muy difícilmente a favor de algo. Contra alguien, muy difícilmente a favor de alguien. Y por tanto, nada hay más terrible que este mecanismo del chivo expiatorio, sobre todo, atención, para quien lo sufre. Porque si quien lo sufre en ese momento se rebela contra el grupo, lo que hace es que incrementar la intensidad de la violencia del grupo contra ella. Si reivindica su inocencia diciendo yo solamente estoy cargando con un chivo expiatorio por una reacción grupal, por algo que no me pertenece a mí como individuo, sino al grupo, como grupo estructuralmente en crisis, enfermo, inestable, como lo queréis llamar, esa reivindicación de inocencia exacerba mucho más la violencia contra la víctima. En lugar de ser
que la verdad técnica de la inocencia de la víctima libera al grupo de su violencia, lo que hace es exacerbarse la violencia del grupo contra esa víctima. Y en un determinado momento, la víctima es urgida, se le exige, se le presiona, se le aprieta para que reconozca que es todo lo malvada, perversa, estúpida, etc., que necesitamos todos los demás percibir en ella para de ese modo cargar en buena conciencia contra ella, puesto que no somos violentos, simplemente estamos dando cumplimiento a un deber, que es el deber natural en todo grupo para poder sobrevivir, de purgarse de sus elementos erráticos, mezquinos, malvados, perversos, indolentes, etcétera, etcétera. Fijaos cómo de terrible es este mecanismo que hace participar en un linchamiento público, social, laboral, a todo un grupo de personas que participan en absoluta buena fe. No son perversos. No todos. Alguno puede haber, desde luego que lo hay, después veremos. Son psicópatas. Pero cuando convertimos a algún miembro de nuestra comunidad, interna o externa, en un chivo expiatorio, lo hacemos creyendo de verdad que somos justos linchando a esas víctimas. Somos justos cuando nos purgamos de su mal comportamiento, de su mala actitud, de su mal lo que sea. Y por tanto, es muy importante que vosotros como expertos en violencia, identifiquéis este mecanismo, porque técnicamente hablando, en este desencadenamiento que acabo de explicar, no hay culpables. Veremos que hay algo que hay que decir, hay algo más que se hay que decir. Como frecuentemente hay individuos que instigan este proceso porque lo conocen bien, porque lo dominan bien, porque llevan años practicando esto de encender la pira funeraria, de tirar la primera piedra, de señalar los primeros al enemigo común. Estos sí son individuos que hemos estudiado, los denominamos psicópatas organizacionales, son los expertos, los que dominan la tecnología sacrificial, los que dominan la tecnología de sacrificar a alguien para que el grupo sobreviva. Siempre alguien que no son ellos, alguien que es otro. Y por tanto, que saben perfectamente que conviene que un hombre muera para que no perezca todo el pueblo, que conviene machacar a alguien para que el grupo funcione, que conviene declarar la guerra a alguien para que el país, la nación, etcétera, funcione. Estos individuos que sí saben lo que hacen son los únicos que son imputables, entre comillas, jurídicamente, se puede decir, o moralmente, ¿vale? Pero tampoco no son imputables porque, como suelen ser psicópatas, les da lo mismo. Es decir, saben que eso produce la destrucción de alguien, pero lo hacen por esa moral teleológica que tienen los psicópatas. El fin que justifica los medios. Lo hago por un buen fin, lo hago para salvar la empresa, lo hago para salvar la unidad, el departamento, la nación. Y creen que esa justificación les permite irse de rosita respecto a la obligación moral de no generar víctimas, que es una obligación universal, de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los planteamientos, entre comillas, sanos. Y todo lo que no es eso es la moral psicopática. La moral que dice, conviene que a alguien lo machaquemos, lo destruyamos, además sabiendo que es inocente, porque el que lo hace sabe esto, con tal de mantener el control, el dominio, la situación, el status quo de este grupo